Alabado sea Dios. Amén, gloria al Señor, Dios le bendiga en esta hermosa noche. Le damos gracias a Yahweh, primeramente al Eterno, por esta bendición, hermano ministro, de poder estar una vez más en el programa, gloria al Señor, el ministerio predicando al Cristo crucificado, trayendo como todos los miércoles, ¿verdad? Un tema en común para bendición, no solamente el oyente, sino para bendición para nosotros también, porque de ellos pues también nosotros aprendemos, gloria al Señor. Cordial saludo a mi amada esposa, mis hijos, gloria al Señor, incluyéndolos a todos, mi padre, mi abuela allá en Puerto Rico, gloria al Señor. Que toda esa familia hermosa, espiritualmente hablando, ¿verdad? De los hermanos de la fe, que también Dios me los bendiga a cada uno. Cordial saludo a nuestros hermanos pastores, Ricardo y Janet Pérez y amada congregación, gloria al Señor. Y como siempre, pues, nuestro hermano ministro con nosotros, gloria al Señor. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano ministro Francisco Vélez, aquí la cabina, hermano Derif. Y Bradley y su familia, ¿verdad? Este lugar donde Dios le place que nos podamos reunir y poder compartir la palabra con cada amigo, cada hermano que nos ve. Queremos saludar a Tati y a los hermanos de la fe, la familia de la fe, y invitarle en esta noche que se mantenga conectado y que comparta esta enseñanza, como siempre le pedimos, que son de edificación, creemos que son de edificación, como siempre queremos traerle un tema que agrade, cuando digo agrade, que pueda llegar a cada corazón, a cada vida, traer restauración a cada uno, nuestro hermano ministro con nosotros. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar orando, gloria a Dios Todopoderoso, para luego entrar en el tema. Vamos a estar hablando hoy del racismo. Amén, gloria al Señor. Son temas, ¿verdad?, que llegan al corazón de cada uno de nosotros y pues, Dios nos ayuda, ¿verdad?, para poder traer una enseñanza sobre el mismo. Gloria al Señor. Así que vamos a estar orando, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, te damos honra, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, te pedimos que esta palabra no torne atrás vacía, sino que haga el efecto al que ha sido enviada, Dios amado. Padre, toma el control, Padre, de todo lo que hagamos aquí, Señor. La gloria es tuya, Señor, Padre de la gloria. Usa a nuestro hermano ministro José, usa mi persona, Padre, que toda palabra que salga al abril de nuestros labios no sea ofensiva, sino edificada, que edifique, Padre, las vidas de una manera especial. Padre, esta semilla va a ser sembrada, Padre mío, en el corazón del oyente, Padre amado, y tú darás el crecimiento de una manera especial, Padre. Esperamos, Padre, que ese terreno, Señor, sea un terreno fértil, que tu palabra pueda germinar y, Señor, y fortalecer a cada hermano que va a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y gracias. Tu hermano ministro. Amén, gloria a Jesús. El tema de esta noche, como hablaba nuestro hermano ministro, racismo, y queremos leer la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 10, versos 16 al 18, para comenzar a desarrollar esta enseñanza, este tema muy importante para estos tiempos, hermano ministro, ¿verdad? Porque cuando vemos este tema, vemos, ¿verdad?, que es algo serio. Y es un tema que a veces dentro del pueblo de Dios vemos ciertas personas con comportamiento muy contrario a lo que Dios nos dice a través, ¿verdad?, de su palabra. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, en Deuteronomio capítulo 10, versos 16 al 18, circuncidad pues el prepucio de vuestros corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Gloria al Señor. Comienza, ¿verdad?, este tema desarrollándose de esta manera, expresando que Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible. Está exaltando a Dios, ¿verdad?, sobre todos los dioses que no son Dios, pero
el hombre se los inventa, y que no hace excepción de personas. Cuando vemos este término, esta palabra racismo, es una forma de idolatría que exalta la raza sobre la paternidad de Dios, negando la hermandad humana. Cuando vemos esto, ¿verdad? Lo que tiene que ver el racismo, vemos que es un tema que hay que tocarlo delicadamente y con pinza, diría yo, porque si fuéramos a hablar, como usted dijo ahorita, que acabó de hablar, de lo que tiene que ver este tema, esto es profundo y se tendrían que usar palabras fuertes en el sentido de que hay personas a veces que caen en oraciones, ¿verdad? Que caen en esta actitud de hacer acepción de personas. Es un prejuicio, discriminación hacia otro por su raza, estatuto, basado en una creencia falsa de superioridad, lo cual es un pecado. Eso es lo que hace el racismo, que una persona piense y se haga superior a otro, ¿verdad? Ser humano, midiendo el estatuto, la raza o el color, ¿verdad? La Biblia condena el racismo porque contradice la creación de Dios, que nos hizo a su imagen, y el mandamiento es amar al prójimo. Enseña que en Cristo no hay, hermano ministro, distinción de personas, judío ni griego, raza o clase, que todos son iguales ante Dios, que no hace acepción de personas, haciendo de racismo un pecado que se opone a la unidad del cuerpo de Cristo en el Evangelio. En lo secular, una persona que no conoce a Dios, que esté en esta actitud de racismo, pero vamos a dirigirnos al pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios, ministro, no debe existir lo que es racismo. Entraría ahí, tendríamos que tocar varios tópicos como el hacer la acepción de personas. Entonces, somos un cuerpo, la Biblia señala, ¿verdad? Entonces, en Cristo Jesús, donde ya no hay diferencia de ser griego, judío, ser puertorriqueño, mexicano, no, no hay acepción de personas hacia Dios, sino que Dios quiere que en nuestra vida haya esa unidad plena en lo que tiene que ver en el Espíritu, lo que la Biblia habla, unidad en el Espíritu Santo. Sí, amén, gloria al Señor. Es un tema, ¿verdad?, donde el racismo que hablamos hoy, ¿verdad?, conforme a la palabra, pero viviendo en la época que estamos viviendo. Es más, desde hace muchos años, ¿verdad?, desde el Génesis, desde el principio, desde los orígenes, siempre pues, ha habido racismo. Y todavía el racismo en unos literalmente en los países, y aquí en los Estados Unidos hay mucho racismo. Hay mucho racismo, ¿verdad? Los blancos con los negros y con los latinos, que si esto y tantas cosas. Siempre en este mundo, mientras vivamos en este mundo, hermano ministro, siempre vamos a ver eso. Pero lo que estamos hablando es del racismo dentro del pueblo de Dios, que es diferente a lo que se está viviendo afuera. Recordemos que nosotros cuando venimos de ese mundo, que practicábamos a lo mejor con fuerza el racismo, pero al llegar a los pies de Cristo, pues somos una nueva criatura. Ya como usted estaba hablando, pues venimos a hablar de la unidad, ¿verdad?, en la fe, en Cristo, gloria al Señor, que es muy diferente. Cuando hablamos de racismo, definición que el mundo da, ¿ves? Amén. Dice, es el odio, rechazo, lo que tú estabas hablando, exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen, su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. Siempre va a haber ese choque entre hombres, mujeres, de colores, siempre eso lo va a haber, lamentablemente, en ese mundo, ¿verdad? Pecaminoso. Cuando hablamos del racismo, el racismo es incompatible con el Evangelio. Lo que tú estabas hablando, porque es un pecado contra Dios y el prójimo. Usted citó ahorita, ¿verdad?, que uno de los mandamientos más fuertes es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pues imagínate, ahí rompe, hermano ministro, todo obstáculo
toda barrera que tenga que ver con el racismo. Ahí ya. Amén. Porque, un ejemplo, cuando Jesús le está dando la cátedra a aquel hombre eh, de los judíos que le estaba hablando, ¿verdad? Pasó el levita, pasó el sacerdote, y hubo un samaritano. Cuando Jesús le está explicando esta parábola al samaritano, sabemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. ¿Qué había ahí? Racismo. Racismo. Racismo, había Prejuicio. había pueblo contra pueblo dividido por sus creencias y sus tópicos que tenían. Pero Jesús vino a romper eso ahí. ¿Verdad? El samaritano pues hace, ese es tu samaritano, ese es tu prójimo, el que hizo bien. Un samaritano que era enemigo de los judíos fue el que hizo el bien. Esa es la enseñanza a nosotros, ¿eh? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya que todos los seres humanos, como lo citaste también en Génesis 1:27, que fuimos todos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos, sea jubio, ojos verdes, ojos gris, ojos qué sé yo qué, trigueño, negro, indio, todo. Todos somos a imagen y semejanza de Dios. Pero no nos parecemos. Seguro que no nos vamos a parecer físicamente. Pero hay algo que Él hizo en nosotros que nos parecemos. Caminamos, hablamos, vemos. O sea, todo lo practicamos. No vamos a hablar igual, ¿verdad? Hay gemelos y siempre los gemelos se distinguen. ¿Verdad que sí? Hay gemelos, hay gente gemela y se distinguen. Uno porque un poquito, hay algo que lo distingue. ¿Está bien? Dice que, y el racismo deshonra a Dios al menospreciar su creación, que es lo que está hablando el hermano ministro, ¿verdad? Violando el mandamiento de amar al prójimo, la unidad de Cristo, donde no hay judío, no hay griego, no hay español, no hay puertorriqueño, no hay americano. Se considera una afrenta a Dios y una forma de idolatría que exalta una raza sobre otra, contradiciendo la imparcialidad de Dios. Y cuando hablamos de la imparcialidad de Dios, hay un verso que lo vamos a tocar ahorita, que es el libro de Hechos 10:34, ¿verdad? Que vemos la historia del apóstol Pedro y Cornelio, ¿verdad? Que lo vamos a ver más tardecito, pero vemos la imparcialidad, lo que es la imparcialidad de Dios. Dios se glorifica de una manera especial. Dios hace como Él quiere y lo que hace la unidad. La unidad de Dios rompe todo racismo, toda asesión de personas. Hermanos ministros, estamos en Deuteronomio capítulo 10, versos 16 al 18. Sabemos, ¿verdad?, que en la historia del pasado, Jesús, ¿verdad?, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En los tiempos pasados, tú sabes que desde el nacimiento de un niño, pues había que hacer la circuncisión. Pero en Deuteronomio capítulo 10, Dios le está hablando del corazón. O sea, el corazón, y no endurezcáis vuestra ¿qué? Cerviz. Cuando hablamos de cerviz, ¿verdad?, estamos hablando del cuello, pero en realidad ahí está hablando del ¿qué? Del orgullo, ¿verdad? Que circuncidemos ese orgullo, porque muchas veces el orgullo, hermano ministro, nos lleva a hacer la sesión de personas, como el rico y el pobre. Un rico se sienta y me ve a mí aquí cogiendo la cuchara más y ya me está mirando se cree superior. Se creen superiores, se creen más que cualquier otro. Y a veces hay pobres también que lo hacen, como quieran los mismos, porque hay que poner los dos bandos de eso. El pobre orgulloso. Sí, no endurezca nuestra cerviz. Cuando habla de cuello, pero en realidad está hablando del orgullo ahí en ese pueblo, gloria al Señor. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni tampoco, ni toma cohecho. Cuando hablamos de cohecho, ¿verdad?, queremos traer este significado, porque es bien bueno, es bueno traerlo. Cuando hablamos de cohecho, habla de soborno. En otras palabras, Dios no se corrompe. ¿Sabes? En Dios tú no le puedes dar un regalito y Él se va a corromper. Tú no le vas a dar un billetal con un maletín por debajo de la mesa y Él se va a corrompir. Él es justo. Él es estable, Él es firme. Entonces Dios quiere que nosotros también seamos así. O sea, que no tomemos cohecho, que no hagamos excepción de personas y no nos ¿qué?
no nos sobornen y no seamos sobornados nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Que hace justicia al huérfano, a la viuda, al que ama, también al extranjero, dándole pan y vestido. Mira, menciona el huérfano, menciona a la viuda y el extranjero. La semana pasada estuvimos hablando de los extranjeros. Amén. Mira ahora, huérfano, viuda y extranjero. Amén. Aquí esta palabra, como usted estuvo explicando, de cohecho, dar o recibir algo para pervertir la justicia. A Dios no se puede pervertir, de un Dios justo que siempre se va a inclinar a la verdad, a la razón. Y Dios, ¿verdad? Como vemos aquí, habla acerca del servir, que significa, representa una actitud espiritual de desafío a la sumisión a la voluntad de Dios. Cuando nosotros como pueblo de Dios, Dios nos dice algo, ministro, que debemos hacer como el mandato. Por eso que hablé ahorita, desarrollando la enseñanza, que hay varios tópicos que tendríamos que ver a tocar, con lo que tiene que ver la sesión de personas, lo que tiene que ver, ¿verdad?, este tema de esta noche, con lo que es el racismo. Entran todas estas cosas, el amor al prójimo, el mandato es amar al prójimo. Dios viene, Jesús llega a nuestra vida, ministro, a romper con esa mentalidad del mundo, donde la gente se clasifica por rico, clase media, pobre y miseria. Y entre eso, pues, hacen una separación. Eso es lo que con una persona racista se separa o separa. Entonces hay naciones contra nación que se aborrecen simplemente porque se creen superior a esa otra nación. Incluso hay, no, que dije que un tema que si lo fueran a tocar, hay naciones que su frontera es una vela lo que los divide, pero el que está acá al lado dice: ese no sirve. Sin mencionar nombre de nación, pero así es, hermano ministro, ese no sirve, ese es peor que es, eso es lo peor que puede haber. Pero estamos hablando aquí acerca de que Dios hizo al hombre imagen y semejanza, y cuando vemos los orígenes de la humanidad, hermano ministro, todos venimos de la misma mata. Todos, cuando damos y miramos hacia atrás y nos vamos al principio, de dónde viene el hombre. Dios creó un hombre y una mujer, y la tierra se multiplicó de un hombre y de una mujer. Dios destruye, preserva a Noé, preserva a su familia, y vuelve a la humanidad a multiplicarse de los descendencias de Noé. Entonces, todos venimos de Adán y de Eva. Entonces, fuimos todos hechos de imagen y semejanza de Dios. Cuando vemos en color, usted habló ahorita de color, cuando nos abren y botamos todos sangre, nos abren, aunque usted sea más blanco que yo, más prieto, por dentro somos igual, ministro. Entonces, cuando vemos este tema dentro del pueblo de Dios, a veces vemos congregaciones, por lo menos aquí, o hay países, ¿verdad?, que a veces hay personas que son de otra nación que han emigrado y están en ese país. Pero en esta nación que vivimos, ministro, hay tantas nacionalidades que vivimos juntas, ¿verdad? Y a veces decimos: no, los americanos son racistas. No, a veces otras naciones se le tiran a otras naciones. Están con ese espíritu de superioridad, pero a veces hay congregaciones que se componen de varias naciones. Y como se componen de varias naciones, el tema es para cada uno de ellos y para nuestra vida, de que aprendamos que somos un cuerpo en Cristo, ministro. Que no importa la nación que seamos, para Dios somos todos iguales, para Dios somos todos importantes, y Cristo vino a romper con ese espíritu de lo que tiene que ver racismo. Efesios, el capítulo 2, de verso 11 al 16 de Efesios, quiero leer un poquito. Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircunciso por la llamada circuncisión hecha con manos de carne. O sea, los judíos eran el pueblo de Dios, eran el pueblo de la circuncisión, y las demás naciones eran naciones incircuncisas, llamados gentiles. Dice que en este tiempo estaba así Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, oiga bien, que cada persona que nos está oyendo y nos estarán oyendo más tarde se estarán conectando, pero dice: pero ahora en Cristo Jesús, lo que hemos creído, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre
de Cristo. Porque en nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, o sea, de la nación de Israel y las naciones gentiles, hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, esas cosas que nos separaban, aboliendo en su carne las enemistades. Oiga, ministro, las enemistades, cuando estábamos sin Dios, éramos enemigos de Dios, enemigos de Israel, enemigos de los unos a los otros. Dice, pero mire lo que dice, y la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, dice, haciendo la paz, de que me moví esto aquí, mano ministro, y yo te sabe, porque de nuestra parte dice, hizo uno derribando la pared de separación, aboliendo en la carne las enemistades. Oiga, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para que en sí mismo, en Jesús, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, está hablando que los que hemos creído en Cristo Jesús somos un solo cuerpo y que Cristo mató las enemistades. Entonces, en la gran comisión, el llamado a ser discípulo a las naciones, Mateo 28, 19, Jesús dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le encomienda ir por todas las naciones. Entonces, predicarle, todo el que cree, no importa la nacionalidad, es parte de ese cuerpo llamado la iglesia, al cual Dios dio a Cristo por cabeza, y ya no somos dos ni tres, somos uno en Cristo Jesús. Amén, hermano ministro, ¿verdad? Meditando yo aquí en las palabras que estás trayendo, que sabemos, ¿verdad?, que Dios le está hablando al pueblo de Israel, como hemos dicho desde un principio, gloria al Señor, que estamos hablando del racismo, algo que se está viviendo y que lo estamos viendo, pero conforme a las escrituras, para sanar a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Hay muchos apóstoles, hay muchos profetas, hay muchos evangelistas, hay muchos miembros, vamos a poner de lo eclesiástico, ¿verdad?, para no mencionar ningún movimiento. Amén. Y practica muchas veces hacer la sesión de personas. ¿Quién dirige el coro hoy? ¿Quién dirige el devocional? Pues fulanito. ¿Quién lo dirige la hermana que? O sea, siempre va a haber algo que nos va a afectar. Y no nos estamos dando cuenta y está pasando dentro del pueblo. Hermano ministro, mire, cuando en Deuteronomio 10 Dios le está dando al pueblo, si da pues el propósito de vuestro corazón y no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcáis más vuestra cerviz. En Deuteronomio capítulo 9, verso 13, Dios le dice, también me dijo Jehová, he observado a este pueblo y he visto que es un pueblo terco. ¿Qué es eso? Entonces, no le está hablando a los impíos ni a nadie, le está hablando al pueblo de Israel. O sea, y hoy en día, hermano ministro, dentro del pueblo hay gente terca, que a ellos no les importa si hacen a sesión de personas, no, a ellos no les importa si tratan al hermano o la hermana como, perdonando la expresión, ¿verdad?, como le da la gana. Recordemos que a lo mejor hoy no pasará, pero llegará un momento que nos vamos a enfrentar al Dios del cielo y lamentablemente esto nos perjudica como hombres y mujeres de Dios, ¿verdad?, que actuemos de una manera incorrecta, porque entonces le estamos fallando a Dios. Mira, nadie puede mejorar su corazón o cambiar su conducta por sí mismo. Nadie. Manomito, nadie puede mejorar su corazón o cambiar su conducta por sí mismo. Tiene que haber una operación espiritual donde dejemos que el Espíritu Santo opere en nuestros corazones. Pablo dice que la circuncisión y la circuncisión son nada, pero circuncidemos nuestro corazón. ¿Y quién lo hace? El Espíritu, Dios lo hace.
¿verdad? Que a lo mejor hay más versos por ahí, porque esto es un tema bien Amén, amplio, amén. bien, ¿verdad? Bien, es amplio, gloria al Señor, donde entonces el segundo verso el verso 17 habla de la sesión de personas, ¿verdad? Que eso es lo que estaba haciendo el pueblo. Ujú, Estaban obrando en el racismo y decía, si no circuncidas ese corazón mío, ujú. si no dejas ese orgullo de estar mirando a la gente Arrancar. por encima del hombro, o sea, circuncida tu corazón y no sigas endureciendo tu orgullo, tu vanagloria, no sigas en eso, es lo que le está diciendo. Amén. Porque yo soy Dios terrible, yo soy Dios poderoso y no hago asesión de personas, ni tampoco soy sobornado por nada. O sea, le está dando unas especificaciones claritas y precisas y hoy nos las da a nosotros. Mire, Pablo dice claro, porque para Dios no hay asesión de personas. Y me gusta algo que Pablo dice en Gálatas capítulo 2, verso 6. Eso es para nosotros los evangelistas, los pastores, los que nos creemos más que otros. Pablo dice así, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace asesión de personas. Mira lo que dice Pablo. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me han comunicado. Porque usted sabe, ¿verdad? Y he estudiado la Biblia, que Pablo, Dios lo capacitó, le reveló, le enseñó el Evangelio, aunque él fue criado a los pies de Gamaliel, pero era en la ley, no en los fariseos, como dice Pablo, no en lo espiritual, en lo que él está enseñando de hacer asesión de personas. Porque si venimos a ver quiénes eran los fariseos, los escribas, no hacían asesión de personas. Ujú. No cada rato estaban juzgando a Jesús, mira, que esto y esto aquello, mira que siempre tenían un señalamiento, había algo en contra de Jesús, pero, y se hacía mucha sesión de personas. O sea, por eso es que Dios, ¿verdad? Nos habla a cada uno. Usted mencionó Efesios, está Colosenses. Colosenses dice, pero el que actúa con justicia recibirá la injusticia. Mira eso, pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido. O sea, si usted y yo estamos obrando injustamente, también vamos a recibir injustamente que haya cometido porque no hay asesión de personas. O sea, Dios es justo, hermano. Dios es justo y Dios ve la vida de cada uno de nosotros. Dios no es ciego. A veces nosotros creemos que pasamos con ficha. No pasamos con ficha. Él está ahí viendo y nos está dejando para que usted y yo, ¿verdad? Obremos con justo juicio. Porque ese es el llamado de la iglesia. No ser injusto. Porque si soy injusto, entonces voy a obrar haciendo asesión de personas. Seamos justos, gloria al Señor. Y también, ¿verdad? Termino con 1 Pedro 1:17, que dice, si invocáis por Padre aquel que sin asesión de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí, ¿la peregrinación dónde? Aquí en esta Aquí en tierra. la tierra. O sea, tengamos mucho cuidado. Y tú sabes que la Biblia dice que el que quiera alcanzar misericordia, obre misericordia. No, que la escritura dice que Dios no tendrá por inocente al culpable, porque estamos hablando de justicia, y cuando hablamos de justicia hablamos de proceso legal. Entonces, en un juicio, pues, para eso se hace un juicio a una persona, ¿verdad? Es para sacar a la luz la verdad, quién tiene la razón y quién no la tiene, porque hay gente que comete injusticia. Los jueces y los hombres terrenales pueden permitirse, muchas veces permiten ser sobornados por algo que le den ministro y hacen injusticia en el juicio. Pero dice aquí en Deuteronomio, dice que Dios hace justicia, mire, al huérfano, a la viuda y al extranjero, al desamparado. En una corte, pues tal vez alguien que tiene dinero, que tiene posición, puede ir a él, querer salirse con la suya, pero con Dios no va eso. Dios hace justicia a la viuda, al pobre, al extranjero. Dios se inclina, siempre se va a inclinar a la verdad. Usted ahorita leyó que lo que Pablo dijo, los que en otros tiempos tenían cierta reputación, está hablando de gente que a veces vienen con una mentalidad que en el mundo eran fulano de tal y llegan. Entonces hay que seguir tratándolo, no, hay que respetar, siempre digo respeto mutuo, tanto al rico, al pobre.
Y no importa la posición, respeto es muy importante, honrar es muy importante, pero que una persona quiera que se le esté dando un trato muy diferente a otro, eso sería entrar en lo que hace la sección de personas, eso sería ser injusto, eso sería el espíritu de racismo de una manera metido en la congregación. A veces hay pastores que tienen congregaciones, que hay varias, como estaba tocando ahorita el punto, de diferentes países, pero porque el pastor, un ejemplo, sea dominicano y tenga gente dominicana, tiene puertorriqueño, tiene mexicano, tiene de diferentes naciones, no es que se va a inclinar a los dominicanos nada más, darle un trato especial a ellos, porque no, el trato tiene que ser por igual, no importando, porque somos un cuerpo. Entonces Dios quiere romper con esa mentalidad del mundo, porque el racismo lo que hace es que te separa, el racismo lo que hace es que tú hagas distinción entre persona, nación, de que tú eliges con quién tú compartes. Entonces Dios no quiere nada de eso, ¿verdad? Dice, Dios no hace acepción de personas y la salvación es para todo aquel que cree. Como hijos de Dios tampoco debemos hacer distinción de raza o color de piel, ni de posición, sea rico o sea pobre. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Es tal que aún Dios en su amor, su misericordia, que Dios crea al hombre imagen y semejanza de él, y el hombre aún pecando, alejándose de Dios, hermano ministro, Dios hace salir el sol sobre todo. Dios hace llover sobre todo, sobre injustos, injustos, pecadores, no pecadores. Entonces, nosotros pues debemos evitar dentro, ¿verdad?, de lo que tiene que ver el cristianismo, el tener ese espíritu que hace tanto daño, el racismo, ¿sabe? Eso te lleva a odiar, lleva a matar. ¿Sabe cuánta gente ha matado gente porque la persona no es de su color, no es de su nación? Vemos a un Hitler con un espíritu de racismo terrible, como es. Mató a tantos judíos porque no eran, ¿sabes?, como él. Entonces, gente que se mide porque tengo los ojos verdes, que los tiene negros. Entonces, no debe ser dentro del pueblo de Dios. Si el mundo lo quiere hacer el mundo, pero dentro del pueblo de Dios, hermano, no debe estar aconteciendo esto. Y lo hablamos porque, aunque no debe, ministro, pasa. Hay gente que le gusta dar cierto trato porque me cae bien, entonces no debe ser. En Santiago, estamos hablando aquí para pasarle, ministro, en Deuteronomio 10, perdonando, habla del pobre, y en Santiago se lo dice a los hermanos y los exhorta y le dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahí está. Le dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al traer la ropa espléndida, y le decís, sentaste tú aquí en buen lugar, y decirle al pobre, está tú allí en pie. Mira lo que dice, está allí tú en pie, y aquí bajo mi estrado. No, le pregunta ahora, no es hacer distinción, estamos hablando de racismo, y entra la sesión de personas, pero no es hacer distinción entre vosotros mismos, ministros, y venir a ser jueces con malos pensamientos. Una persona que obra así, lo que tiene son malos pensamientos, no tiene la mente de Cristo, no tiene la palabra. Distinción de personas, que es un pecado de favorismo, basado en apariencia, estatus, algo que Dios no hace. Dice, pues en Cristo todos somos iguales. El racismo te lleva a hacer distinción de personas basándote en su apariencia, riqueza, estatuto social, y es un pecado y es un pecado ante Dios. Entonces, por eso que debemos cuidarnos como iglesia de nosotros no caer en esto, que esta palabra, ¿verdad?, que estamos, este tema acerca del racismo que hemos estado hablando en esta noche, para edificación de la iglesia y una enseñanza de que nosotros debemos tener un corazón y un trato hacia el prójimo, que entraría el segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Sí, hermano ministro, cuando estamos hablando del racismo,
que estamos mencionando que afuera se ve y también dentro de la iglesia. Y traemos este tema porque es que está en la Biblia, Ahí, porque es que Dios lo trae. O sea, es Él que lo está hablando, es ahí, Él que lo ahí. está ahí y usa a aquellos varones para que escriban sobre eso. Y tú ves que Santiago, Pedro, las cartas del apóstol Pablo hablan de no hacer la acepción de personas. Pues ¿quién le enseñó eso? Pues el maestro. Ujú, O sea, el Espíritu también los toca y ellos traen esa enseñanza, porque es necesaria en nuestra vida y lamentablemente se falla mucho en esto, hermano ministro. ujú, Y queremos ver gloria y andar en santidad y muchas veces esos detalles, esos detallitos así, nos hacen menguar, hermano. ujú, Nos hacen menguar porque entonces no estamos dejando que el Espíritu Santo circuncide por completo nuestro corazón. ujú, Nunca nosotros vamos a sanar nuestro corazón, o vamos a cambiar nuestra conducta por nuestra propia fuerza. No vamos a poder más nunca. No es que yo soy así. Si me la hacen, me la pagan. ujú. Hermano, entonces, ¿dónde queda el verso que dice que no se ha vencido lo malo, sino vence el mal con un bien? Muy bien. Eso es palabra del Señor. Si yo era un tipo rencoroso y tenía odio siempre y hacía sesión de personas, tú no me caes bien, no me caes bien. Pero aquí en Cristo esto no puede acontecer. Es que no lo soporto, hermana o hermano. Ujú. Tenemos que permitir que Dios, a través de su Espíritu Santo, circuncide nuestro corazón y saque de nosotros ese orgullo, esos pensamientos malos que usted estaba explicando allí. Mira, el Salmo 68:5 dice: Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. En el Salmo 146, verso 9 dice, vuelve otra vez, Dios dice: Jehová guardará a los extranjeros, al huérfano, a la viuda, sostiene, y el camino de los impíos trastornará. ¿Sabe? O trastornará, sí, trastornará. Todos aquellos que obren impíamente, como tú estabas hablando en Santiago, que son personas que son de pensamiento mal, obran impíamente. Y el camino de ellos va a ser trastornado. Va a ser trastornado. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, de Jesús, que ese es el modelo a seguir, Jesús se da en la cruz del Calvario no solamente por los judíos, ni por el pueblo de Israel, sino por una nación completa, por un mundo internacionalmente hablando, por cada uno de nosotros, hermano ministro, no haciendo acepción de personas entre gentiles, griegos, no griegos, monarcos, qué sé yo, todo eso por ahí para abajo. O sea, Él no lo hace, Él lo hace con el propósito de que todos seamos salvos. O sea, sin hacer extinción de personas, para que todos seamos salvos. O sea, como el Padre de las luces, Dios, el eterno Yahweh, hace sombra del Espíritu sobre María para que viniese un Salvador del mundo, ¿verdad? Para salvar a toda la humanidad. Lamentablemente, pues lo que se vive afuera no es lo mismo que el Señor nos está explicando aquí. Y Él quiere que todos nosotros lo pongamos por obra. O sea, no es que lo prediquemos, es que lo vivamos. ¿Verdad? Hay personas que lamentablemente no sé si es que no saben el tema o se hacen con esa arrogancia y ese orgullo. Bueno, ministro, ¿verdad? Que no debe de ser así. Y menos en la casa de Dios. Porque si decimos tener el Espíritu Santo, y dice la Biblia que Él se compadece de las viudas y de los huérfanos, ¿dónde está el Espíritu Santo de esa persona allí? O sea, ¿dónde están los frutos del Espíritu en nosotros? ¿Dónde están? No se están manifestando. Entonces hay otra cosa que se está manifestando en nosotros y no nos estamos dando cuenta que tenemos que dejar que el Espíritu circuncide nuestro corazón. Porque, hermano, del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los robos, los celos, la fornicación, los adulterios. Es de ahí. Por eso es que hay que circuncidar eso. Los malos pensamientos es de aquí. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo circuncide eso y nos haga una operación allí, como yo decía los otros días en el estudio, que hay operaciones de corazón, de pecho abierto, ¿verdad? De corazón, le abres el pecho El así. pecho. Y eso tú lo ves, porque tú le enseñas, sí, yo fui operado. Pero el Espíritu Santo te opera dentro de tu corazón, que no se ve la herida, pero se ve el reflejo.
en tu conducta y en tu forma de hablar, que hubo una operación allí. Mira qué sencillo lo pone el Señor. O sea, hay un cambio, ese hombre fue transformado. Ese hombre, Eh, el Espíritu operó ese corazón de verdad, porque no es el mismo que era antes. Esa es la transformación que Dios quiere. Entonces, cuando somos transformados, ¿verdad? Pues no vamos a hacer la sesión de personas, no vamos a ser racistas, no vamos a estar mirando a aquel que es cierto, no. Vamos a dejar eso. Bien, en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 33 al 36, todos nosotros conocemos la historia del apóstol Pedro y la de Cornelio. Dice la palabra en el verso 33, así que luego envié por ti y tú has hecho venir a mí, has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Porque ¿qué pasaba con los judíos, con los gentiles? se llevó. No entraban entre sí. O sea, era enemigo, había racismo, había acepción de personas, más ministro. ¿Eh? Entonces, Pedro dice, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La justicia es algo que podemos hablar Ujú. después de otro tema De la de la justicia. justicia, que va a ser bien interesante lo que es Ujú. la justicia de Dios. El próximo miércoles podemos hablar de eso, con el Ujú. ministro de la justicia. Y dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Paz, Ujú. paz. Otro tema más, paz. La paz es necesaria. Mi paz os doy, no como el mundo la doy. Yo os la doy, ¿verdad que sí? La paz de Dios no es una paz ficticia, momentánea, que tú la buscas en una barra, en un placer por un rato. No, eso no es eso. La paz de Dios es como nosotros veníamos hablando ahorita, que estamos pasando por el valle de la sombra de muerte, Ujú. ¿verdad? Como digo yo, No. por el valle de la sombra de muerte, como dice el salmista, estamos pasando entre la salsa y el Guayacán, pero sentimos paz en medio de todo eso. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros, porque Dios nos cuida y nos fortalece. Mi paz os doy, lo dice, ¿verdad? Confiad, mira, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Vamos a ser afligidos, vamos a ser atormentados, pero Dios nos va a dar esa paz. Y así, ¿verdad? Dice el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Pedro está predicando a Cornelio, pero antes de que Pedro fuera a casa de Cornelio, Pedro estaba orando, Ujú. porque tuvo hambre y fue a orar. Y hubo una revelación mientras él oraba. Un lenzo, ¿verdad? Cae con unos cuadrúpedos y unos animales ahí inmundos. Y Pedro dice, Padre, tú me dices a mí que yo mate y coma. Ujú. Y Pedro lo que le está diciendo es, pero tú sabes que nada inmundo entra por mis labios. Y más adelante Jesús le dice, Dios le habla, Jehová le habla, no llames como inmundo lo que yo he limpiado. Te van a venir a buscar, tú vas a ir y vas a hacer lo que tienes que hacer. Y ahí es que Pedro dice, verdaderamente comprendo que Dios no hace asesión de personas. O sea, lo que el hombre, lo que Dios limpió, ¿cómo yo lo voy a llamar impuro? ¿Cómo yo te voy a llamar inmundo? Tú eres una basura, tú no sirves. Cuando esa persona Dios la limpió, murió por ella en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el deber de nosotros, de los cristianos? El cristiano, buscar la paz, hacer Ujú. justicia y amar. Ese es el deber de cada uno de nosotros. Hacer la voluntad del Señor. Pedro, pues, como era un hombre guiado por el Espíritu, fue y se derramó el Espíritu Santo, fueron bautizados aquella gente y Pablo tuvo que confesar con su boca verdaderamente Dios no hace excepción de personas. En otras palabras, ¿quién somos nosotros que? ¿Quién soy yo para impedir? Mira eso, ¿quién Ujú. soy yo para impedir que el poder de Dios caiga aquí sobre esta gente? ¿Quién soy yo para impedir que ese muchachito que tiene problemas o la muchachita que tiene problemas, Dios la transforme y la salve de una manera especial? No somos nadie. Amén. Usted está hablando y mientras usted está hablando, ¿verdad? Hay temas a veces que son un poquito, ¿verdad?, delicados en hablarlo, pero a mí se me aguan los ojos, ¿verdad? Porque yo experimenté, yo fui a la República Dominicana
Y yo experimenté esto en la República Dominicana, donde sabe que la República Dominicana y los haitianos, pues lo que los separa es una verja. Y a veces te ve situaciones donde se ven los haitianos siendo maltratados, feos. Muchos los matan, los tiran a la fuerza a su país. Pero ver el cristiano creyente con una mentalidad como de esa manera, como la del mundo, expresándose, se lo merecen, es que no son igual, que se larguen para su tierra. Y uno oye esto, ve estas cosas y oye estas cosas, y uno piensa, y Dios mío, pero ¿dónde está Cristo? Porque esa puede ser la mentalidad del que no tiene a Dios, pero nosotros, eh, es, viendo al prójimo que fue hecho imagen y semejanza de Dios, como cada uno no importa la nación, ser maltratado. Mira lo que lleva, lo que es racismo. Te lleva a odiar, a maltratar, a aborrecer a alguien, a tú decir, separar a alguien, donde tú dices, no hay lugar en mi vida, para esa persona en mi vida. Todas eso son cosas que estremecen. Por eso este tema esta noche que hemos estado hablando, vamos a tratar de tocarlo de un punto que las personas, no es que se trata de ofender, porque es la palabra, pero que no vayan a malinterpretar. Pero una enseñanza que el que la oye, que tiene a Cristo en su corazón, al Espíritu Santo, debe entender que no estamos llamados a estar con ese espíritu de prejuicio, de racismo, de sección de personas, que podamos ver a nuestros semejantes como Dios lo ve. Dios vio una humanidad en miseria, Dios vio una humanidad desamparada, en ruina, pero Él envió a Jesús a entregar su vida por la humanidad completa. Dios no hizo acepción de personas cuando envió a Jesús a morir en aquel madero. Nosotros no debemos tener ese tipo de mentalidad. Hay cosas que hay que arrancar, que vienen de ese mundo, que vienen de esa vieja vida. Por eso es que aquí en Deuteronomio comienza Dios por medio de Moisés diciendo: circuncidad pues pues el prepucio de vuestros corazones, y no endurezcáis vuestra cerviz. Hablamos de una persona que se endurece, es una persona que no se opone a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros amemos al prójimo, no importa la nación, no importa el color, no importa el estatus de esa persona, que le amemos. Y ahí donde el amor es lo que va a romper con toda esa antimaña y obra del diablo. Y cuando vemos del prepucio, cuando hablamos, ministro, se circuncidaba, el prepucio se arrancaba, se cortaba y se quitaba. Entonces ahora Dios está diciendo que circuncidemos nuestro corazón. Dios quiere que nosotros arranquemos, quitemos, con la ayuda del Espíritu Santo, la gracia de Dios, como usted ha venido diciendo. No podemos solo, es con la gracia de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, arrancar. Si hay algo que nos hace superior a otro humano, o nos hace tener ese prejuicio, esa discriminación de entrar en lo que estamos, este tema de racismo, que arrancamos de nuestros corazones, echemos fuera y aprendamos a ver a nuestros semejantes como Dios nos ve a nosotros, gloria al Señor. Y cuando vemos la palabra Dios que hace justicia, Dios es un Dios justo. Yo no me debo gozar. Yo veo esas cosas, ministro, y oigo gente creyente, con una actitud, una mentalidad, como dijo el hermano Santiago cuando exhorta a la iglesia y le dice que no, que eso es pecado y es mal pensamiento, con esa mentalidad, hermano, del mundo. Es una mentalidad del mundo. Nos debe doler, gloria al Señor. No importa la nación, no importa. Estuvimos hablando del extranjero y Dios habla de darle albergue, de acoger al extranjero, no importa la nacionalidad, que sea una persona, somos todos iguales, ¿verdad? Dice en Gálatas, pues todos sois hijos de Dios. Estamos hablando, refiriéndonos al pueblo de Dios, a los creyentes, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. Somos un cuerpo, ministro. Y dice aquí Pablo en Gálatas que estamos revestidos. O sea que cuando Dios nos ve,
Dios no ve nacionalidad, Dios no ve sexo, si eres varón o hembra. Dios lo que ve es la imagen de su Hijo. Nos ve a través de Jesús. En Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, oiga eso, todo linaje, lengua y pueblo y nación, o sea, de todas las naciones, pero hizo un solo pueblo, derribando la pared de separación y en el cuerpo que está aboliendo es las enemistades. Antes éramos enemigos de Dios y enemigos de los unos a los otros, no nos llevábamos los unos con los otros. Entonces ahora en Cristo Jesús lo que hemos creído, ya no vemos las cosas como el mundo la ve. Yo con esto voy a pasarle, yo he trabajado en diferentes lugares y a veces usted ve eso entre gente que es de cierta nacionalidad con esa mentalidad, pero vemos gente que no tienen ese tipo de mentalidad. Estamos hablando de gente inconversa, que se llevan con todo el mundo, no importando, hermano ministro, la nacionalidad que sea. Se llevan con todo el mundo, pero hay otros que no. Si tú no perteneces a su nación, ya para ellos te ven por encima del hombro. Pero entonces en Cristo Jesús no debe ser así. Y dice en Gálatas, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Dios quiere que le hagamos el bien a todos, ser humano. Pero después dice el apóstol Pablo, y mayormente a los de la familia de la fe. No importa la nación, el color, el estatuto social, debemos hacer el bien. Y amén, gloria al Señor. Es un tema, ¿verdad?, que debemos de meditar en él, ¿verdad? Debemos de reflexionar en esta palabra, porque fallamos mucho en esto, hermano ministro. Me acuerdo la historia de Jesús cuando va al pozo de Jacob y está la mujer samaritana con él. Ellos estaban hablando y la mujer misma le dice, oye, pero ¿cómo tú siendo judío, pues, estás aquí conmigo? O sea, que judío y samaritano no se llevan. O sea, ¿y cómo Jesús trató con esa mujer? ¿Cómo la libertó? ¿Cómo, o sea, sanó todo aquello? Porque la libertó. Amén. O sea, a lo que vino él. Es más, nos vamos un poco más allá. La Biblia dice, Jesús dice, bien claro nos enseña, orar por los que persiguen, orar por los que ultrajan, orar por todo ello. Si el enemigo te pide andar una milla, ve, no con él. Mire cómo hasta tan profundo es el tema y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces yo termino, mira, porque en Apocalipsis 7 lo que está hablando es, sabemos que está hablando, dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palma de la mano. Sabemos que cuando Juan, el anciano le pregunta a Juan, dice, Juan, no sé, tú sabes quién sí, yo te voy a decir, estos son los que han venido, han salido de la gran tribulación. ¿Verdad? El tema de la gran tribulación es otro tema, pero ahí lo que nos está enseñando es que delante del trono de Dios, del Cordero, había gente de todas naciones, tribus y lenguas, o sea, que no eran los judíos nada más, no eran los profetas, no son los llamados apóstoles, eran naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban No todos eran los puertorriqueños nada más. vestidos de ropas blancas, ¿eh? Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Un solo pueblo. A todo, y ahí alabando a Dios, todas Amén. las salvaciones pertenecen a nuestro Dios. O sea, cuidémonos de faltarle al Señor en este tema, ¿verdad? Sobre el racismo o el hacer acepción de personas. Si hay alguna, ¿verdad?, situación que usted esté viviendo, cada uno, ¿verdad?, vivimos situaciones. Pidámosle a Dios que nos ayude a operar ese corazón. Que es más, dice más, hermano ministro, que esa raíz de amargura no la dejes crecer como un árbol, sino córtala de raíz, porque te va a hacer mucho daño. Te va a hacer mucho daño porque tú vas a decir,
y te puedes cauterizar tu mente y decir, no, es lo que yo pienso y es así, es así, es así, porque yo soy así. Pues entonces, si tú eres así, lamentablemente estamos viendo a Dios como un Dios que puede hacer unas cosas y no puede hacer otras. Entonces, estamos limitando a Dios, al poderoso, de que puede hacer un milagro poderoso en la vida de uno. Lo estoy limitando, hermano ministro. Porque si yo soy asado, pues asado me voy a quedar. O sea, no va a haber una transformación nunca. No. O sea, mi actitud es como hombre o mujer de Dios, no va a haber un cambio porque yo soy así. Pensamiento erróneo. ¿Eh? Soy así, es que soy así. No hay quien me dé esto que lo que me diste mi corazón. Engañoso el corazón más que todas las cosas de la Biblia. ¿Quién lo conocerá? Jehová, es que lo creo. O sea, esa mentalidad, ¿verdad? Voy a decir la palabra, es de una persona inmadura, hermano ministro. Y Dios quiere que nosotros maduremos en este aspecto de la palabra. A todos los pastores, ministros, evangelistas que nos escuchan, ¿verdad? Pidámosle a Dios en oración, ¿verdad? Que no actuemos con asesión de personas ni con ese racismo y como hablaba Santiago. No actuemos así. No. Actuemos como debemos de actuar, como Jesús actuaba. Que a los ricos y a los huérfanos también trataba igual. Sí, a todos él los trataba bien. Alabado sea el nombre del Señor. Así que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. ¿Ven? Pues tomar un minuto para... Vamos a hacer una oración. Ya estamos Amén. terminando, gloria al Señor. No, yo quiero terminar donde Santiago dice, venía a ser jueces con malos pensamientos. Mira, eso es tremendo lo que está diciendo. O sea, y cuando vemos la palabra de Dios, la enseñanza es que Dios nos exhorta y a que nosotros obedezcamos su palabra. Nos vamos a equivocar, siempre lo digo, y vamos, ¿verdad?, a cometer errores como humanos, pero tenemos la palabra. Y hermano ministro, lo que Dios me dice a mí, se lo dice a usted. Se lo dice al otro. Dios no le va a decir a usted, hermano Francisco, no joven, y al otro le dice, no, tú puedes jobar, que te vas para el cielo. Mira, no odies, el otro, sí, tú puedes odiar y te vas para el cielo. No, las mismas reglas están, como dice el apóstol Pablo cuando habla, dice lo que hemos alcanzado ya, pues la perfección, nos creemos perfectos, pero que todos tenemos una misma regla y es buscarle hacer la voluntad del Padre. En Romanos, para terminar, dice capítulo 2, verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. El racismo te hace ver superior a otra persona, mejor que otra persona. Y Dios no quiere eso en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, esta enseñanza para edificación de la iglesia y que entendamos que es muy importante, ¿verdad? Los días que vivimos, entender de que nosotros hemos recibido un espíritu de amor. El espíritu, la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y hay cosas que tenemos que con la ayuda de Él echar fuera de nuestros corazones. Dios nos lavó con la sangre de Jesús, nos separó y está trabajando con cada uno de los que hemos creído. Y mientras estemos en esta materia, en este cuerpo, van a venir las dificultades, pero por el Espíritu de Dios vamos a hacer morir estas cosas que empañan al hombre, a la mujer de Dios, que empañan la vida del creyente. Dios les bendiga y Dios les guarde, y nuestro hermano ministro. ¿Verdad? Oramos. Nos vamos aquí, a veces nos motivamos aquí, ya usted sabe. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Mira este tema que tú has puesto en el corazón nuestro, Dios mío, en esta noche, para edificación de las vidas de cada oyente y tu pueblo. Un pueblo lavado con la sangre de Jesús, de toda nación, tribu, pueblo, lengua. Tú hiciste un solo linaje, Padre amado, en la simiente de Abraham, tu Hijo Jesucristo, Dios mío, Padre amado, donde no hay diferencia, Padre amado, donde hay igualdad, Padre amado, donde tú nos ves, Padre amado, por medio de la sangre de Jesús, Padre amado, a través de tu Hijo Jesucristo, pidiéndote que rompa, destruya el Espíritu Santo, Padre, toda obra de maldad del maligno, todo pensamiento que no provenga de ti, Dios mío, Padre, todo prejuicio, todo espíritu de engaño que quiera venir, Padre amado, así que tomemos una
una postura correcta hacia el prójimo. En el nombre de Jesús, ayúdanos a meditar los dichos de tu boca. Salva, sana, levanta al caído, restaura relaciones, que hayan buenas relaciones, Dios mío, que haya armonía cuando nos congregamos como pueblo, como iglesia, en los hogares, Dios mío, la familia y las amistades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, como dice el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Verdad? Y habla de la barba de Aarón, de los leos, pero dice, ¿verdad? Al final, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando andamos en armonía, es necesario totalmente en la palabra del Señor andar, ¿verdad? En armonía. Así que, hermano, ministerio predicando a Cristo crucificado, que Dios me le bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, gloria al Señor, y compartemos, ¿verdad? Compartamos estos temas con otras personas. Y siempre pues, en YouTube y en Facebook estamos allí. El miércoles que viene pues vamos a estar hablando de la justicia de Dios, gloria al Señor. Y así que oren por nosotros como nosotros oramos por ustedes para que el Dios del cielo pues, se siga glorificando de una manera especial. Amén. Así que Dios me le bendiga hasta el próximo miércoles.